Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema un poquito controversial, que es muy común hoy en día. ¿Por qué digo controversial? Vamos a hablar de la ansiedad. Entonces, es controversial porque muchas personas, generalmente los adultos, hoy en día, a los adolescentes cuando dicen: "Es que tengo ansiedad, es que estoy pasando por alguna situación que me genera mucho estrés", generalmente los adultos dicen: "Ay, no es para tanto". Eres la generación de cristal, no aguantas nada. Cuando yo estaba en tu edad, pasaba muchas más cosas y no estaba como tú, ¿no? Y no necesitaba de terapia. Exactamente. Entonces, pues, por eso es controversial, porque unos le dan importancia y otros no. O justo pasa al revés, ¿no? Que decimos: "Tengo ansiedad, no puedo hacerlo. No puedo ir porque tengo ansiedad, no puedo hacer tal cosa porque tengo ansiedad". Entonces, justo es un tema, como dices, muy controversial y, pues, bueno, el día de hoy vamos a hablar de ello, pero, ¿qué es la ansiedad? Pues, la ansiedad se reduce en parte al miedo, a esa acumulación de pensamientos negativos que tenemos día con día, que llega un momento en el que algo nos preocupa tanto que no sabemos qué hacer con todo eso, ¿no? Que igual ahorita más adelante vamos a hablar la diferencia entre qué es preocupación y qué es ansiedad, pero principalmente es eso y pensar mucho, el exceso de pensar a futuro. Entonces, vamos a abordar un poquito en eso. Sí, justo, pues, como dices, la ansiedad viene desde el miedo. Sabemos que todas las emociones, pues, tienen una función, ¿no? Y por algo existen, muchas veces dicen: "Es que siempre tenemos que estar felices", pero por algo existen las emociones, Así es. y el miedo, pues, nos ayuda muchas veces para distinguir una situación riesgosa y ponernos a salvo, ¿no? Entonces, la ansiedad es justo cuando ese miedo ya se convierte irracional, cuando no hay un estímulo peligroso que te genera tanto miedo que provoca ciertos síntomas físicos. No sé si, por ejemplo, ¿tú has sentido algún síntoma de estos? Sí, Sí. me pasa mucho al pensar en mi futuro, precisamente como lo mencionábamos al principio, empiezo a sentir esta sudoración en exceso, o yo le llamo sudar frío, porque Ajá. ni siquiera es como que estoy sudando de calor, sino que empiezo a sentir, caliente el cuerpo, como esta taquicardia que digo, o sea, me toco y digo: "Pero si no estoy sudando, ¿por qué siento como si estuviera sudando?". Entonces, sí me ha pasado principalmente cuando pienso, sé que estoy haciendo algo por mi futuro, pero, ¿y si no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que yo quiero? Entonces, es ahí cuando empiezo a sentir todas estas emociones. Ujú. Sí, claro, pues, la ansiedad muchas veces se pasa al cuerpo, y esto, pues, se le llama, ¿no?, somatización, el somatizar todo esto, ¿no? Por ejemplo, nos ha pasado así que a veces te duele el estómago, o tienes una opresión en el pecho, como dices, empezamos a sudar, y a veces ni siquiera es sudor, ¿no? O sea, no sabemos ni qué es, pero muchas veces, es hasta ya muy grave, ¿no? Que hasta nos paraliza, que no nos podemos mover, que la mandíbula, pues, se te atora, empezamos a temblar, y a veces pasa como, pues, sin motivo alguno, ¿no? E incluso también esto puede generar hasta ataques de pánico. Claro. Eh, pues sí, la justo, todos estos síntomas, pues, yo creo que más bien tienen que ver con cada persona, ¿no? A lo mejor a ti dices: "Es que me empiezo a sudar", pero para otra persona puede decir: "Yo empiezo a temblar", o "Yo corro", ¿no? Como en el miedo, ¿no? O corres o te paralizas, ¿no? Si estás en un bosque o así, te encuentras un animal, o corres o te quedas ahí, Ajá. ¿no? Entonces, pues justo la ansiedad se manifiesta de diferentes formas en cada persona. Em y pues bueno, también he visto, que en ocasiones se manifiesta con querer vomitar, Sí. con dolor de estómago, incluso que a veces hasta nos hace mucha falta la respiración, ¿no? ¿Sabes Sí. por qué pasa esto, Lili? Sí, pues, generalmente, cuando uno empieza a tener ansiedad, la sangre deja de circular por tu cuerpo, se concentra en el estómago, entonces, por eso viene toda esta circunstancia de que
empiezas a sentir que tiembla tu cuerpo, ¿no? La taquicardia precisamente por eso, porque te falta oxigenación, porque tu sangre no está circulando, no es trata de protegerse, estás en constante alerta, entonces por eso empiezas a sentir todo esto. Mencionabas de que muchas veces no solo es, esta taquicardia, sino que el dolor en el estómago, a mí me pasaba mucho que iba a ciertas circunstancias que mi cuerpo ya detectaba que era una alerta y automáticamente empezaba a sentir el dolor en el estómago, las ganas de vomitar. Entonces, fue ahí cuando dije: "Esto no es normal, ¿por qué cada que voy a esta situación me está pasando esto? Esto no es que me enferme del estómago, sino que es la situación la que me lo está provocando, ¿no? Estoy sintomatizando mis emociones". Claro. Sí, y justo también otra cosa que pasa mucho es el insomnio. Ujú. A mí me ha pasado mucho de personas que dicen: "Es que no puedo dormir", ¿no? Y ya como indagando un poquito más, pues tiene todos estos síntomas y nos damos cuenta que es ansiedad. Y justo es porque nuestro sistema nervioso está como súper alerta porque todo el tiempo va a pensar o siente que algo malo va a pasar, ¿no? Y es obvio que si queremos dormir y, no sé, el gato ya se cayó al techo, pues nos despertamos, ¿no? Porque nuestro sistema nervioso, pues, no está descansando. Entonces, pues, estos síntomas creo que son muy buenos como para irlos detectando, pero también justo hace ratito me comentabas, ¿no? De no casarnos como con un síntoma y decir: Sí. "Esto es porque tengo ansiedad", o minimizar otros síntomas, ¿no? Sí, pasa mucho con el autodiagnóstico que generalmente se hace, ¿no? Me llegaban personas al consultorio que decían: "Es que lo vi en TikTok", y así me decían tal cual: "Es que vengo porque creo que tengo ansiedad", o me decían: "Es que tengo ansiedad", y yo: "¿Por qué crees que tienes ansiedad?", ¿no? Decían: "Es que vi en TikTok que decía que si empezaba a sentir que me faltaba el aire o cosas así", y yo: "Sí, pero no". O sea, sí es una parte de los síntomas, pero muchas veces el ver en redes sociales cosas o sea, experiencias de otras personas, dices: "Ay, yo tengo esos síntomas, entonces yo también los tengo". Y eso hace que minimices otros síntomas o otras acciones que estás teniendo, porque dices: "Es que solo es esto, y esto que me está pasando no tiene nada que ver", cuando en realidad no. O sea, ahí pierde el sentido, ¿no? También hay que darle ese valor a las otras emociones que estás teniendo, o los otros síntomas. Ujú. Sí, claro, y justo pues, esta parte de los síntomas, pues, es como importante retomar que sí son síntomas de ansiedad y que sí Ujú. también pueden ser síntomas como de alguna otra enfermedad, porque sabemos que hay otras enfermedades físicas que puede causar ansiedad, ¿no? Entonces, hasta que no tratemos esa enfermedad física, no podemos tratar la ansiedad, ¿no? Por ejemplo, la tiroides, pues, está muy relacionada con síntomas de depresión, Sí. muchos cambios hormonales, por ejemplo, a las mujeres nos pasa mucho, ¿no? De que siempre estamos como con las emociones para arriba y para abajo. Sí. Entonces, cuando hay un desajuste hormonal, puede que tengamos ansiedad, puede que tengamos depresión y a veces ni siquiera nos damos cuenta que es físico, ¿no? Entonces, se tiene que hacer como una evaluación muy detallada de todo para poder diagnosticarla y no justo por un TikTok, ¿no? Y decir: "Tengo ansiedad porque TikTok lo dice". Sí. Entonces, justo y también me preguntaban cómo se manifestaba como en la vida cotidiana, Ujú. o incluso cómo afecta el salir de viaje, o el salir incluso, ¿no? Esta ansiedad. Por ejemplo, hablando de eso de la vida cotidiana, me pasaba mucho que cuando iba de viaje, mm, en alguna ocasión tuve una experiencia de un viaje horrible, o sea, la pasé muy mal en el trayecto, y el hecho de o sea, fue un viaje durante autobús, fueron como 8 horas de autobús, fue horrible. Y durante ese tiempo, eh, como que se generó ahí algo en mí que cuando me decían: "Vamos a ir de viaje en autobús", yo no quería. O sea, yo decía: "No, por favor, no", Ujú. porque empezaba a sintomatizar y a tener este dolor en el estómago, las náuseas, empezaba esto de la taquicardia. Entonces, me costó mucho trabajo yo decía: "Es que es normal, o sea, son síntomas que me da por estar arriba del camión". Hasta después que fui a terapia dije: "No, sí es ansiedad por la situación que Ujú. pasé", ¿no? Fue muy traumático para mí, por eso me está generando. Fue mi cuerpo detectando esa alerta de la circunstancia, ¿no?
Entonces, sí se presenta en varios aspectos. También, por ejemplo, he conocido personas que dicen: "Es que el simple hecho de contarle mis problemas a mis papás me genera mucha ansiedad". O sea, yo voy decidido a contarle, pero me da miedo el cómo piensen, o lo que me vayan a decir, o que me vayan a regañar. Entonces, por eso no lo hago y empiezo a sentir esta ansiedad, ¿no? Sí, como dices, pues tiene que ver mucho con las experiencias, ¿no? Ujú. Y justo me hizo pensar mucho como en el ciclo de la ansiedad, de cómo un miedo pequeño se convierte ya en una ansiedad patológica, ¿no? Y como dices, voy a usar tu caso de, por ejemplo, si pasa algo o pasa una situación en un viaje, para la siguiente vez que yo quiera viajar, pues van a voy a traer Sí. estos pensamientos de, ¿qué tal y vuelve a pasar lo mismo? ¿Qué tal y ocurre un accidente? ¿Qué tal y me mareo? ¿Qué tal Ujú. y pasó algo vergonzoso, no? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo empieza a tener esas reacciones, Sí. está detectando peligro solo por unos pensamientos, detecta peligro y buscamos como conductas de seguridad falsa, ¿no? Ujú. De mejor no voy, mejor cancelo, Sí. mejor cancelo mis vuelos, mis viajes, lo que sea, pero vienen las consecuencias, ¿no? De ya te perdiste de tu viaje, Las ya no experiencias. una experiencia con tu familia, o ya te encerraste en tu cuarto y ya no saliste. Y todas estas consecuencias, ¿no? Ujú. Pero, ¿qué pasa? Que tú te sentiste más tranquila. Sí. Entonces, tu cerebro está interpretando que eso verdaderamente fue algo peligroso y que va a pasar la siguiente vez que quieras viajar, te va a generar más ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad, pues, es como un circulito vicioso, o sea, la ansiedad no es mala, no, pues sí, el miedo no es malo, ¿por qué? Porque nos pone alerta, pero es mala cuando empezamos a generar este círculo. Pero tú dices, lo manejaste muy bien porque dijiste: "Lo tengo que hacer y lo voy a hacer", ¿no? Sí. Cueste lo que cueste, me ponga como me ponga, lo tengo que hacer, y justo es así como se va rompiendo como este círculo Ujú. vicioso, ¿no? Y me he dado cuenta que la ansiedad también se basa mucho en pensamientos que uno mismo se hace, que a lo mejor ni siquiera son reales. Te pones a sobrepensar, que le llamamos ahora, ¿no? De, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa aquello? Pero a lo mejor de todo eso que estás pensando, el 1% va a pasar. Claro, Entonces, ajá. te generas tú mismo esa ansiedad por estar pensando en algo que no sabes si va a suceder. Hasta que lo vives, dices: "Ah, sí tenía razón", o no. Sí, claro. Y justo regresando como a la pregunta esta de cómo se ve en la vida cotidiana, pues creo que tiene que ver mucho como, nuevamente, con las experiencias y pues varios tipos de ansiedad, ¿no? Como la ansiedad social, por ejemplo, esto que dices de es que no puedo expresarme porque el qué me van a decir, ¿no? Ujú. Tanto mis papás como mis compañeros de escuela, ¿qué me van a decir? Entonces, ahí ya hay una ansiedad social o una ansiedad por salir de casa. Entonces, creo que es importante que antes de diagnosticar, pues informemos un poquito como los síntomas específicos de cada una, eh, nos informemos y para eso pues hay que acudir como a un terapeuta, ¿no? Y justo nos hacían esta pregunta de ¿qué diferencia hay entre solo preocupación y me preocupo Ujú. a tener ansiedad? Ujú. Sí, pues siento que lo que mencionabas, ¿no? La preocupación es como el inicio, como algo que dices: "Okey, sí me preocupa, pero no me involucra tanto como para dejar de hacer mis actividades", ¿no? O sea, puedo hacerlo, pero el pensamiento está ahí. Y la ansiedad ya es cuando llega un momento en el que es tanta la preocupación que te enfocas tanto en eso y no puedes pensar en nada más, ¿no? Y dejas de hacer tus actividades diarias, de hacer lo que te gusta por miedo a lo que va a pasar, ¿no? Ujú. Justo ya se vuelve como Ujú. incapacitante, ¿no? Una cosa es que te preocupe una situación y otra cosa es que todo el tiempo lo traigas aquí, ¿no? Por ejemplo, me hace pensar mucho en los adolescentes. Hay adolescentes que ahorita tienen muchísima ansiedad. No sé si te has dado cuenta o te ha llegado a tu consultorio que los adolescentes tienen la ansiedad hasta el full, ¿no? Y ya no es que les preocupe una sola cosa de si voy a pasar el examen o si me va a ir en tal trabajo, sino ya no quiero ir a la escuela porque no sé qué va a pasar y ya te vuelve incapacitante, ¿no? Ya no puedes hacer tu vida cotidiana. Sin embargo, también he visto que en estas justo conductas de seguridad falsa entra mucho la tecnología. No Ujú. sé si te has dado cuenta. Sí. Y justo los adolescentes, ¿qué pasa? Se meten mucho en los juegos, ¿no?
okey, si a lo mejor no tienen como esa confianza, como tú decías, de hablar con sus papás de sus emociones, ¿qué prefieren? Contárselo al amigo virtual, Sí. ¿no? Al amigo del juego, pero al final de cuentas no es una persona física, sigues como estando ahí, y sabemos que el estar como en el celular scrolleando o estar en una pantalla genera serotonina, pero es una serotonina, dirían, barata, ¿no? Una serotonina que va a pasar. Entonces, cuando pasa es cuando viene la ansiedad y regresamos a ese celular, y es cuando también vienen las adicciones, ¿no? Ujú. Vaya, en este caso, pues, hablando del celular, pero también puede suceder como con otro tipo, Sustancias. alguna sustancia o algo. Sí, o sea, llega a tratar de calmarte con ciertas cosas y dices: "Con esto me siento mejor", pero llega esa dependencia, ¿no? O que incluso dejas de hacer tus actividades, te empiezas a aislar, y eso lleva a otro tema que después a lo mejor hablaremos, que es la depresión, ¿no? Que te empiezas a aislar, empiezas a dejar de tener contacto con tus amigos, dejar de hacer las cosas que querías, porque encuentras calma en eso. Aunque a lo mejor no sea tan positivo, pero tu cerebro y tu cuerpo dicen: "Ah, aquí estoy a gusto, mi zona de confort". Ujú. Entonces, estoy más tranquilo, no me arriesgo, ¿no?, a que pueda pasar. Entonces, empiezas a buscar esas circunstancias o alternativas para mantenerte en calma. Sí, te mantienen en calma, pero ¿qué pasa? Que allá afuera o cuando necesites salir no lo vas a hacer, ¿no? Porque te vuelves más inseguro, con baja autoestima. Si a lo mejor iniciaste como con un pequeño pensamiento, ahorita ya tus pensamientos son enormes, ¿no? Entonces, como tú dices, creo que lo mejor es justo yo utilizo mucho esta frase de cuando hay casos de depresión o ansiedad es: "No le hagas caso a tu mente", o haz lo contrario de lo que te dice tu mente, ¿no? Y justo tiene que ver mucho con la reprogramación de, okey, si mi mente me dice que me quede acostada para no salir porque tengo ansiedad social, okey, eso te dice tu mente, pues ni modo, ahora sales y te vas a caminar y le dices hola al vecino, ¿no? O si tu mente te dice: "No, hoy no voy a ir al trabajo", pues ni modo, te levantas y te vas al trabajo. Pero es difícil, ¿no? Es Sí. complicado. Y es empezar a lo mejor con cosas pequeñitas, ¿no? Porque sí dar el giro completamente así de ya, pues también es complicado, ¿no? Más cuando es una ansiedad que ya lleva tiempo y el aislarte o el utilizar otras alternativas también, digamos, no es tan favorable, porque tarde o temprano vas a tener que salir, te vas a presentar con esa situación que te genera ansiedad y a lo mejor puede llegar incluso a un ataque de pánico, ¿no? Que tú no estabas preparado, te empezaste a aislar para evitarlo, pero te encuentras con eso, no sabes cómo reaccionar, porque ahora tú decías: "Ay, nunca me va a pasar porque estoy aquí seguro", pero te presentas con eso y ya no sabes qué Ya hacer, no ¿no? sa ajá, porque no estás preparado, ¿no? Exacto. Y justo por eso es bueno la terapia. Ujú. Fíjate, Lili, que yo he conocido personas, incluso a lo mejor ustedes se pueden identificar, de que muchas veces seguimos a Cristo, y Cristo decimos: "Es que Cristo es felicidad, Cristo es amor, Cristo ya murió por ti, ¿por qué sigues triste? Levanta la cabeza, ¿por qué estás ansioso? ¿Por qué te preocupas?", ¿no? Y he visto, o gente que se ha acercado y dice: "Es que tengo depresión", o muchas veces nosotros mismos, ¿no? Decimos: "Tengo depresión, tengo ansiedad y sigo a Cristo, ¿por qué? ¿Soy un mal cristiano o qué está pasando? ¿O Cristo no me escucha?", ¿no? Muchas veces que se genera esa duda, ¿no? Y hasta, pues, llegamos a pensar o a sí, de querer alejarnos de la iglesia porque decimos: "No estoy haciendo las cosas bien, porque no estoy dejando el control a Dios", ¿no? No sé si te ha pasado eso. Sí, muchas veces me ha pasado que estoy en alguna circunstancia y digo: "Dios, ayúdame, porque estoy pasando por esto". Y me pasa mucho el: "Échale ganas, ánimo", o sea, tú puedes Ujú. tú tienes la decisión de salir de ahí, ¿no? Digo, es que no es tan fácil, o sea, no hay personas que a lo mejor no han pasado por esa ansiedad y no saben qué decirte o cómo ayudarte, ¿no? Y justo, mm, Dios no solo está presente en las cosas bonitas,
lo mencionábamos en el capítulo pasado, también está en los momentos difíciles, y es notar eso, o sea, darnos cuenta que por algo está pasando eso. O sea, Ujú. que Dios no nos pone en momentos difíciles por nada más para que sufras, sino que algo tienes que aprender de eso, y tenerlo a Él en tu vida es dejar esas preocupaciones en Él, ¿no? Pero no solo un: "Ay, ya le dejé mis cosas a Dios y ya, pero Claro, sigo ajá. pensando en eso", sino realmente dejárselas y tener la confianza de que Él te va a ayudar, de que Él va a acomodar todo, ¿no? Ujú. Claro, exacto. Diría Santa Teresa de Ávila, ¿no? Nada te turbe, nada te espanta, todo se pasa, ¿no? Ujú. Dios no se muda, Dios está ahí, como tú dices, al final de cuentas, todo va a pasar, todo es momentáneo, las emociones son momentáneas, la depresión, la ansiedad, todo es momentáneo. Entonces, y yo justo mencionaba esto porque vuelvo como a esta pregunta, ¿soy un mal cristiano si estoy en depresión y ansiedad cuando se supone que Cristo me da la felicidad? Y pues Dios, Jesús fue humano, Jesús sintió emociones, lloró cuando murió su amigo Lázaro, incluso dice la Biblia que cuando estuvo en el huerto de Getsemaní sudó gotas de sangre, y eso pues es, médicamente hablando, es una situación de estrés tan elevado que te genera que se rompan como tus vasos sanguíneos y empiezas a sudar sangre, ¿no? Entonces quiere decir que Jesús sintió ansiedad también, sintió estrés, sintió tal vez depresión en algún momento. Entonces, a mí me parece que no somos mal cristianos. ¿Por qué? Porque somos humanos. No es como que todo el momento vayamos a estar felices, porque imagínate la vida siendo felices todo el tiempo, no, qué aburrido. Viviríamos como robotcitos. Ajá. Eh, ¿Tú qué piensas, Lili? Esta parte de que no todo el tiempo tenemos que estar felices, siento que es mucho esto que dicen, ¿no? Es que si estoy triste es de débiles, o si lloro es de débiles. Más que nada como que se den nombres, ¿no? Que dicen: "Es que eres hombre y tú tienes que aguantar", pero no, o sea, todos somos humanos, sea hombre o mujer, o sea, todos tus sentimientos tienen valor, y no es como que tengas que minimizarlos, porque igual el hecho de minimizarlos te los estás guardando tanto que va a llegar un momento en el que los vas a explotar y no va a ser de la mejor manera, ¿no? Entonces, me ha pasado mucho que conozco personas que dicen eso, ¿no? Es que no llores porque eres débil, o es que, ¿cómo vas a ir a terapia? Eso es para débiles, ¿qué no puedes solo? O sea, he Ajá. escuchado mucho eso y digo, pues no, o sea, Dios pone a esos intermediarios, a esos profesionales que es para ayudar a los demás, ¿no? O sea, por algo pone esos dones de, por ejemplo, en este caso la psicología, ¿no? Pone esas personas que tienen los estudios para poder ayudar a personas que no saben cómo salir de ese hueco. Justo, Dios nos utiliza como sus instrumentos, como esas herramientas, ¿no? Como lo acabas de mencionar. Y quisiera como enfocarme en esto que dijiste de minimizar, Ujú. porque muchas veces minimizamos nuestras emociones, minimizamos el sentir el enojo, tristeza, pero eso quiere decir que también entonces estamos minimizando a Cristo, porque como ya lo habíamos dicho, Jesús fue humano, Jesús tuvo emociones y Él nos regaló, estamos hechos a imagen y semejanza, ¿no? Y nos regaló estas emociones y minimizarlas significa minimizarlas también en Cristo, ¿no? Entonces, no es que no sintamos enojo, no es que no sintamos tristeza, no es que no sintamos ansiedad, sino más bien sentir todas estas emociones incómodas en Cristo, ¿no? Darles Ujú. un sentido, como hablábamos, lo del sufrimiento, ¿no? Claro. Darles ese sentido del por qué decido yo sentir esto, y no ir como robotcitos de sintiendo felicidad y nada más, ¿no? Ujú. Exacto, porque no somos robots como para todo el tiempo estar felices, y o sea, es un trabajo el aceptar también nuestras emociones que no nos gustan tanto a lo mejor, ¿no? En el consultorio llegaban personas diciendo: "Es que yo sé que tengo que darme el tiempo de sentir, de a lo mejor si algo me duele, aceptarlo, pero ¿cómo le hago? O sea, me está costando mucho", ¿no? Pero el hecho de ya aceptar
que estás teniendo ese sentimiento, es un gran paso. Ujú. Y es que justo muchas veces no es me quiero quitar esta ansiedad o ir contra la ansiedad, ir contra esas emociones, sino como dices, ¿no? Más bien, ¿qué sentido le voy a dar? Y eso me hace mucho pensar en lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica, de el corazón siempre va a estar inquieto hasta descansar en Cristo. Entonces, no te dice, va a estar inquieto hasta, que dejes de sentir, hasta que dejes de tener ansiedad, que dejes de tener enojos o todo esto, sino más bien dice descansar. Y esto, pues, retoma lo mismo, ¿no? Descansar en Cristo es, a pesar de mi ansiedad, sé que Cristo va a estar ahí, sé que Él va a estar ahí, y muchas veces es dejar de pelear como con esa situación, reconocerla y decir: "Okey, la reconozco, la siento en este momento, va a pasar. Si en este momento no puedo hacer nada, no voy a hacer nada, y tal vez después pueda hacerlo", ¿no? Porque queremos ir luchar y luchar contra la ansiedad y decir: "No, es que yo soy feliz, es que yo puedo, yo esto, Cristo me da la felicidad", y está bien, claro, pero muchas veces se vuelve en felicidad falsa, y en vez como de motivarnos, es una acumulación de emociones que al final vamos a explotar, ¿no? Y explotamos, y es aquí cuando vienen muchas cuestiones emocionales y decimos: "Lo intenté, ¿y dónde está Cristo?", ¿no? Sí. Y justo esto de lo intenté, pero parece que no me escucha, como lo que decías hace ratito, ¿no? Sí, y no es que no te escuche, sino lo decía, no es qué voy a aprender de esto, verle otra perspectiva, ¿no? Y hablando de la ansiedad y de todo esto, cómo controlarla, cómo manejarla, hay herramientas para la ansiedad, ¿no? ¿Tú cuáles podrías recomendar para las personas que nos están viendo cuando tienen estas crisis de ansiedad? Pues, principalmente, a lo mejor no es una técnica, pero es encontrar qué me preocupa, porque muchas veces vamos por la vida sintiéndonos mal, sintiéndonos tristes. A mí me ha pasado porque, pues, nos ha pasado, somos humanos, que me levanto y digo: "Hoy no quiero seguir", o sea, hoy no quiero ni levantarme, no quiero ir a trabajar, no quiero nada, y todo el día estamos como bien estresados y tristes, ¿no? Y es importante como reconocer por qué me levanté así. Si es un día en específico, qué pasó, a lo mejor una noche anterior pasó algo. ¿Qué es lo que verdaderamente me preocupa? Tú, por ejemplo, lo dijiste, ¿no? Al inicio y lo reconoces. A mí me preocupa mi futuro y creo que a muchos, ¿no? Es la plena crisis de los 20 de no saber qué hacer con la vida. E incluso 20, 30, 40 podemos llegar hasta los 50 sin saber qué hacer todavía con nuestra vida, ¿no? Y es eso, primero, ¿qué me preocupa? Y para eso, inicialmente, pues, como antes de dar alguna técnica, me pareciera que es importante reconocer en Cristo qué me preocupa, entregárselo, soltar el control. Tener ansiedad es colocarnos, esto se va a escuchar muy feo, pero muchas veces es colocarnos como a nosotros en el centro. ¿Por qué? Porque queremos controlar todo. Sí. Entonces, al momento de querer controlar todo, nos ponemos en el centro y casi, casi de que en el lugar de Dios, ¿no? Cuando el que controla todo es Dios. Entonces, soltar es primeramente lo principal. ¿Y cómo lo vamos a soltar? En oración, en comunión, en acercarnos más a Cristo. Y respecto a técnicas, pues, a la mano con la oración, pues, está como y a la mano también con el reconocer, anotar como, bueno, a nosotros, bueno, a mí me funciona mucho y también lo dejo mucho a mis pacientes, este diario de emociones, porque muchas veces confundimos ansiedad como con tristeza. O me ha pasado con muchos pacientes que dicen: "No, es que yo estoy muy enojado", y dices: "¿Por qué estás enojado?". "Porque hablaron mal de mí". "¿Y por qué hablaron mal de ti o por qué te causa?". "Es que me hace pensar que no soy válido, que me critican, que soy menos". Entonces, ahí reconocemos, o es enojo, o es tristeza, o es desilusión. Muchas veces no sabemos qué emoción estamos sintiendo. Entonces, el diario de emociones, el tener como un diario donde anotemos cada noche, sentarnos y decir:
okey, hoy sentí tristeza, sentí ansiedad, sentí, alegría, ¿por qué situación? Entonces, es ahí cuando nos vamos conociendo y es como podemos ir trabajando. Por ejemplo, okey, noté que toda esta semana me puse triste cuando le marqué, no sé, a mi papá, ¿no? Porque tengo un problema con mi papá. Ah, okey, entonces tu ansiedad ya no es ansiedad general, Sí. ya estás reconociendo que tienes un problema con tu papá y que eso lo puedes trabajar en terapia. Ujú. Esa sería una técnica. Así es. También hay otra técnica que es los 20 minutos de la preocupación, ¿no? Que si en ese momento te llega el pensamiento de que estás teniendo una preocupación, en reconocer lo que decías, ¿no? Reconocer esa situación que te provoca la ansiedad y dedicarle esos 20 minutos, poner tu cronómetro y decir: "Solo 20 minutos le voy a dedicar a todo lo que me preocupa", para que no me reste el que no pueda hacer ciertas cosas porque algo me está preocupando, ¿no? Y de preferencia no hacerlo antes de dormir, porque, una, no vas a estar tranquilo, no vas a poder dormir bien, no vas a descansar por estar pensando constantemente en eso, ¿no? Ujú. Sí, claro, y como dices, esta técnica creo que es muy importante para controlar estos pensamientos rumiantes, ¿no? Ujú. Y decir, okey, en este momento está este pensamiento, ¿lo puedo solucionar? ¿Sí o no? Entonces, si sí lo solucionamos, pues date, ¿no? Hazlo. Sí. ¿Qué esperas? Pero si no puedes solucionarlo, pues pásalo, ¿no? A lo que tú Tengo. comentas. Ujú. Y también justo me hace pensar en esta otra técnica de los pensamientos rumiantes de es evidencias a favor y en contra, ¿no? Por ejemplo, que en la ansiedad social pasa mucho de, es que tengo ansiedad porque siento que se van a burlar de mí, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué evidencia tienes a favor? ¿Qué evidencia tienes en contra? Bueno, a favor, que se rieron. Y en contra, pues que se rieron porque estaban viendo un TikTok, ¿no? Entonces, ¿qué cosas te confirman que tu pensamiento es cierto y qué Ujú. cosas te confirman que no es cierto? Porque el 90% de nuestros pensamientos de ansiedad son cosas que no van a pasar. Ujú. Exactamente. Nuestra mente nos juega bien feo y hace muchas distorsiones y son cosas que no van a pasar. Entonces, eso nos ayuda como a enfocarnos en la realidad y no solo en, ay, Lili está pensando en que me voy a equivocar o que me equivoqué o que soy una burra, lo que sea. Entonces, cuando Lili está pensando en otra cosa, ¿no? Está pensando en qué vas a comer mañana y que tiene que hacer de comer, ¿no? Entonces, muchas veces pasa eso, y eso sería como otra técnica, como de, okey, anotar tu pensamiento que te causó ansiedad, ¿qué evidencias a favor tienes? ¿Qué evidencias en contra tienes?, ¿no? Por ejemplo, si me voy de viaje, tengo miedo de que vaya a suceder un accidente, ¿qué evidencias a favor tienes? Bueno, que, pues, ninguna, ¿no? Y en contra, pues, que ya chequé mi carro, ya salió del taller, va bien, voy a manejar con cuidado, la tasa de accidentes automovilísticos son muy bajos. Entonces, justo, ¿no? Eso sería como otra técnica para ir en contra de estos pensamientos. Ujú. Y por último, otra técnica es cuando a lo mejor es la crisis muy fuerte, que dices: "Okey, estoy teniendo ansiedad, pero no logro como tranquilizarme o detectar ese problema". El agarrar un hielo, ponértelo en las manos o entre las piernas y sentirlo, ponértelo en la pierna, tu cerebro se centra en esa sensación que estás teniendo por el hielo y hace que se desconecte completamente del pensamiento que te está generando ansiedad o la situación que te está generando ansiedad, ¿no? O incluso yo al principio, cuando me costaba mucho el concentrarme en lo que realmente estaba pasando, traía una liguita y el jalarla tantito para como desconectarme, también ayudaba mucho, ¿no? Para dejar de pensar en esas situaciones que me están alterando. Ujú, sí, claro. Eso del hielo es importante y qué bueno que lo mencionas porque justo regula como todo este sistema nervioso que está en Ujú. alerta, ¿no? Que hablábamos de que está como en alerta, entra muchas veces en trance, porque muchas veces pasa que te paralizas por la ansiedad. O sea, Ujú. como decías al inicio, mucha gente dice, ay, es ansiedad, no pasa nada, ay, ya todo el mundo tiene ansiedad, hay generación de cristal, Sí, pero no dimensionamos hasta qué grado nos puede dar ansiedad y así mucha es. gente tiene tanta ansiedad que se paraliza y no se puede mover. Entonces ahí justo tenemos que tener una red de apoyo, como decías, Cristo es una red de apoyo, ¿sí?
pero también una red de apoyo en tu familia. Y la red de apoyo, pues, es la persona en que más puedes confiar, la persona en que en ese momento que estás a lo mejor en ansiedad y sientes que es una ansiedad muy fuerte, marcarle y que esa persona sepa qué hacer. Como dices, a lo mejor en ese momento estás tan alterada que no vas a pensar en voy a ir por el hielo, ¿no? Sino vas a tener a tu persona ahí y esa persona es la que va a ir por el hielo, la que te lo va a poner en las manos, en las piernas, para que tu sistema nervioso se regule, ¿no? Entonces, sería muy bueno que ustedes piensen en este momento qué persona es tu persona de apoyo, tu red de apoyo, y que justo siempre tengas el contacto. Si tú sufres de ansiedad, tengas ese contacto de esa persona. ¿Para qué? Para que te pueda brindar primeros auxilios en ese momento. Y ojo, estas técnicas, pues sí son muy importantes aplicarlas en ese momento, pero esto no se va a ir si no hay un tratamiento psicológico, pero también espiritual, porque muchas veces, justo hace poquito estaba leyendo el pasaje de la Biblia que dice, yo me tengo que ir, pero mi paz les dejo. Jesús le dice a sus apóstoles, mi paz les dejo, pero mi paz no es como la de este mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando tenemos ansiedad, lo que buscamos es eso, paz. Y muchas veces nos pueden decir como, justo, ya tengo un video de eso, ¿no? De vete a la playa, necesitas relajarte, vete a la naturaleza, desconéctate un rato y sí puedes sentir paz, pero ¿qué pasa? Que necesitas regresar a tu vida cotidiana, es momentánea. Entonces, la paz de Cristo es sentir paz aún teniendo ansiedad, sentir paz aún teniendo depresión, sentir paz aún teniendo dificultades. Ujú. Y el acercarte a Dios, el ir a misa, la comunión, igual puede ser tu red de apoyo, ¿no? Que estás teniendo muchos pensamientos, dificultades, situaciones en las que sientes que ya no puedes. Y el ir a la iglesia, a misa, el leer la Biblia, el agarrar y abrirlo y el primer versículo que te salga es para ti, es una forma igual de encontrar esa calma y esa paz. Claro, sí, como dices, es un tratamiento físico, es decir, si tienes ansiedad, checar qué enfermedades pueden estarlo ocasionando, mental, ir a terapia para ver de dónde viene esa ansiedad y espiritual, no una paz que no se quede en lo físico y en lo mental, una paz momentánea, sino encontrar esa paz que Cristo nos da y que Cristo quiere que tengamos a pesar de las dificultades. Bueno, y esto fue todo por nuestra parte. Fue el capítulo sobre la ansiedad. Esperamos que les haya gustado. No olviden suscribirse en el canal de YouTube, en todas nuestras redes, búsquenos como No Tan Perfectos. Y también regístrense en el canal de WhatsApp. Ahí vamos a estar subiendo todas las herramientas. Les vamos a dejar nuestros contactos por si alguien necesita una terapia psicológica, algún tema que necesiten tratar más personalmente. Y también está Casita de Escucha, Hospital de Guerra. Hay varios servicios. Acérquense a Santa Rosa de Viterbo para que los conozcan y ahí podemos ayudarlos en cualquier situación que estén pasando. Y fue todo por nuestra parte. Esto fue Perdón, doy gracias. Yo soy Lili García. Yo soy Fernanda Campos. Es como que quiero llorar, pero... Y luego dije trotar. Digo, tratar.